Hola, buenos días, Jair. Hoy te voy a explicar lo que es la confidencialidad de datos. Hola, muy buen día. Primero que nada quisiera saber en qué se basa la confidencialidad de datos. Para explicar este tema es importante definir algunos conceptos. Para empezar, tenemos que definir la confidencialidad con base a la bioética. Es la protección contra la difusión y revelación de los datos de la vida privada. Todos los pacientes tienen derecho a la confidencialidad de los datos referentes a su salud, ya que nadie puede acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley. Ahora, la intimidad. Está definida como la parte reservada o más particular de los pensamientos, afectos o asuntos interiores de una persona. Entre estos se encuentran la vida familiar, la vida profesional, actividades de esparcimiento, aspectos del pasado, proyectos futuros, relaciones, circunstancias económicas, circunstancias religiosas y circunstancias sanitarias. Tomando en cuenta la definición de estos conceptos, ahora explicaré lo que es el secreto profesional. Este se define como la obligación ética que tiene el médico de no divulgar ni permitir que se conozca la información sobre la salud y la vida del paciente o su familia. En varios escritos se respalda la importancia de este concepto, siendo uno de esos el juramento hipocrático, que indica, y cito, todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien que no deba ser divulgado, lo callaré y guardaré como secreto inviolable. Otro texto que sustenta es la Carta de Derechos de los Pacientes, donde se establece que el paciente tiene derecho a que toda la información que se exprese a su médico se maneje con estricta responsabilidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte. Otro escrito a resaltar es el Código Penal Federal con los siguientes artículos. El artículo 210 se impondrá de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que sin justa causa con perjuicios de alguien y sin conocimiento del pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que no conoce ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Luego el artículo 211, que nos dice, la sanción será de 1 a 5 años, multa de 50 a 500 pesos y suspensión de profesión en su caso de 2 meses a 1 año. Cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionarios o empleados públicos, cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial. Y el artículo 211, bis, que nos dice, a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. ¿Me podrías explicar en qué momentos o situaciones se puede romper el secreto profesional y la confidencialidad? En cuanto al secreto profesional, la Ley General de la Salud establece que cuando el médico considere necesario difundir dicha información para prevención y control de enfermedad y accidentes, esto está establecido en el capítulo 2 del título octavo de esta ley referente a las enfermedades transmisibles, ya que el artículo 136 menciona que es obligatoria la notificación a la Secretaría de Salud de enfermedades tales como fiebre amarilla, peste y cólera. Estas se deben notificar inmediatamente, al igual que las que presentan en forma de brote o epidemia, y en un plazo no mayor a 24 horas, como poliomielitis, meningitis meningocócica, influenza viral, sarampión, paludismo, infección por el virus de la inmunodeficiencia, entre otras. Dicho esto, se puede apreciar que hay ciertas situaciones en las que se puede excepcionar el secreto profesional. Estas son cuando el titular de la información autoriza que sus datos sean divulgados. Esto tiene que ser por medio de un consentimiento escrito otorgado por el titular. Otra situación es cuando los datos se encuentran en el registro público o fuentes de acceso público, de modo que cualquier persona puede consultar estos documentos. Otra situación es la autorización de una autoridad judicial, administrativa o sanitaria competente. Otra es la notificación obligatoria de enfermedades para control epidemiológico, como ya lo mencionamos anteriormente. O cuando el profesional actúa como perito o testimonio. Esto lo voy a explicar más a fondo, pero posteriormente. Y por último,
en casos de certificado de nacimiento o de función. Y bueno, con respecto a la confidencialidad, existen ciertas situaciones en las que podemos romper con esta. Bueno, una sería cuando la ley así lo disponga. Otra es la preocupación por la seguridad de otras personas, en general del bienestar de otro público, como ya se mencionó anteriormente. El deber a denunciar delitos públicos, esto viene en el artículo 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La obligación de comparecer como testigo en el artículo 410, esto lo mencionaré más adelante. Y supuestos de peligro para la salud pública, o cuando el médico es responsable de proteger solo a terceros identificados y con riesgo. Oye, tengo una duda. Cuando se comete un acto ilícito, ¿el médico puede denunciar? Claro que sí, los médicos reciben información por medio del interrogatorio o incluso podemos darnos cuenta por medio de las lesiones que presenta el paciente. Estas situaciones pueden causar la certeza o la sospecha de la existencia de un acto ilícito en el médico. A pesar de las leyes que mencioné anteriormente del Código Penal Federal, del secreto médico, no puede utilizarse como justificación para no denunciar la causa de muerte violenta sufrida por una persona, o no reportar la asistencia al lesionado de un acto violento. Es más, en estos casos, el médico tiene obligación administrativa de reporte como la obligación penal de denunciar. Estas situaciones pueden llegar a un juicio, cuando el médico es citado judicialmente para declarar como testigo y ayudar a los representantes de la Administración de Justicia. En esta declaración se obliga al médico a decir la verdad sobre lo que sea que le pregunten y sepa, respondiendo con claridad y transparencia, y a no informar más de lo necesario para el peritaje. Cuando el médico se resiste a esta citación, puede ser condenado por desobediencia grave a la autoridad, siendo considerado su falta como obstrucción a la justicia y deslealtad a la profesión. Y ahora quisiera saber en qué situaciones no se requiere la intervención del médico en procedimientos civiles. Bueno, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 362, que es el deber de guardar secreto, es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber a guardar secreto. En caso de ser citados, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar el secreto y de abstenerse a declarar. ¿Me podrías mencionar lo que es el marco legal? Por supuesto. Bueno, en 2009 se modificaron los artículos 16 y 73 de la Carta Magna a fin de fortalecer el marco legal de la protección de datos personales. En este punto tengo que mencionar a 3 documentos importantes para este tema, siendo uno de estos el Código de Ginebra. Este mismo dice que como médico prometo dar mi vida al servicio de la humanidad, asimismo como darles el respeto y gratitud que se merecen a mis maestros, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente tener como prioridad la salud del paciente, y por último dice que guardaré el secreto de aquel que confíe en mí incluso después de la muerte del paciente, como ya lo había mencionado en el de Hipócrates. Continuando con la Declaración de Lisboa, esta dice que la dignidad y el derecho a la vida privada se deben de respetar en todo momento durante la atención médica y la enseñanza de la medicina. Ahora mencionaré unos de los principales derechos del paciente. Entre estos se encuentra el derecho a la atención médica de calidad, derecho a la libertad de elección, o cuando el paciente está inconsciente o no puede expresar su voluntad, se debe de obtener consentimiento de uno de los representantes legales cuando sea posible. Derecho a la información, derecho al secreto, derecho a la educación sobre la salud, derecho a la dignidad y derecho a la asistencia religiosa. Y el último documento que mencionaré es la Declaración de Helsinki, que nos dice que se establecen principios éticos para la investigación con seres humanos. En la investigación médica es deber del médico proteger la vida, salud, intimidad y dignidad del ser humano.
Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los individuos, la confidencialidad del paciente y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, mental y su personalidad. Y ahora lo que es el marco ético. Claro, este es un punto muy importante, que se basa en una relación supuesta de confianza ante lo que espera la respuesta de fidelidad, lo que nos quiere decir que el paciente que está poniendo su confianza en nosotros tenemos que respetarla para tener una buena relación médico-paciente. Bueno, ¿podrías explicarme qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es un proceso que se da entre el personal de salud y el paciente, el cual se consolida en un documento. Está definido como la explicación a un paciente atento y mentalmente competente en la naturaleza de su enfermedad, así como el efecto de la misma y los riesgos de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a estos procedimientos. ¿Y cuáles son las partes importantes del consentimiento informado? Pues mira, las partes más importantes o esenciales del consentimiento informado son 8. La primera, descripción de la investigación y la función del participante, incluida una explicación de todos los procedimientos pertinentes al participante. 2. Descripción de los riesgos razonables previsibles. 3. Descripción de los beneficios esperados. 4. Alternativas de participación como otros estudios o servicios de la zona. 5. Explicación de la confidencialidad. 6. Explicación de las normas de indemnización por lesiones o por problemas de salud como consecuencia de haber participado en el estudio. 7. Datos sobre quién contactar respecto a la investigación si el participante tiene preguntas o inquietudes. Y la última, explicación que la participación es voluntaria. Dime, ¿de qué consta el consentimiento informado? Pues mira, consta de 2 partes, el derecho a la información y la libertad de elección. Pues dentro del derecho a la información, aquí la información brindada al paciente tiene que ser veraz, clara, suficiente, oportuna y objetiva acerca de todo lo relativo al proceso de atención, en lo cual entraría el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del padecimiento. Y dentro de la libertad de elección, pues aquí el paciente tiene la posibilidad de otorgar o no el consentimiento para que se lleve a cabo los procedimientos. ¿Y en qué situaciones no se puede revelar la información? Las situaciones en las que no se puede revelar la información son las siguientes. El paciente tiene derecho a no ser informado si es que así lo decidió anteriormente. Otra, en caso de riesgo para la salud pública, se acepta la no existencia del consentimiento informado para el internamiento, cuarentena u hospitalización del paciente. También el consentimiento informado puede omitirse en caso de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente. También el paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento informado en cualquier momento. Otra sería en caso de pacientes menores de edad o con incapacidad legal conocida física o mental, se acepta que el consentimiento informado sea pedido a un representante legal, que pues en este caso por lo general serían los familiares más cercanos, que sería pues su padre o su madre o el representante legal, que puede ser sus abuelitos o algún tío. Y por último sería en caso de que haya riesgo grave para la salud pública, obviamente del paciente. El consentimiento del representante legal solo se tendrá en cuenta. Y según la norma oficial mexicana, ¿cuáles son las situaciones en las que se necesita el consentimiento informado? Las situaciones en las que se necesita el consentimiento informado, según la ONU, son las siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos para el control de fertilidad, hospitalización en pacientes quirúrgicos, ya sea por mandato judicial, urgencia, peligro de quienes viven con él,
o por riesgo de suicidio, participación en protocolos de investigación, procedimientos diagnósticos o terapéuticos que impliquen riesgos físicos, emocionales o morales, procedimientos invasivos, procedimientos que produzcan dolor físico o emocional, y por último, procedimientos socialmente invasivos que provoquen exclusión o estigmatización. Dime, ¿y en qué situaciones se debe de actuar sin el consentimiento informado? Para actuar sin el consentimiento informado, pues es necesario que se junten las siguientes condiciones: que la persona no pueda expresar su voluntad y no la haya expresado anteriormente, que no exista persona que pueda otorgar el consentimiento informado por representación, ya sea algún familiar, que la actuación sea urgente, también que la actuación tenga por objeto evitar un mal grave al paciente. Y también cabe mencionar que el paciente voluntariamente puede renunciar a su derecho y decidir que no quiere recibir ningún tipo de información. Y pues eso sería todo de mi parte. Pues muchas gracias por compartir un tema tan interesante. Gracias igualmente. Hasta la próxima.